¿Qué garantías son las que me interesan para asegurar mi local de negocio? Bienvenido a la tercera parte de este curso de Asegura el negocio. En esta tercera parte de este pequeño curso de cómo aseguro mi local de negocio, vamos a ver una de las partes o la parte más importante, que es qué garantías, qué coberturas son las que necesita mi negocio, qué posibilidades tengo. Si recordáis, en el primero de los episodios estuvimos viendo cuáles son los riesgos y además pues a estas alturas deberías tener un listadito con los riesgos que tú crees, qué cosas pueden pasar en tu negocio y que puedan afectar de alguna manera al desempeño del mismo, ¿no? a la seguridad, al poder mantener este negocio en funcionamiento. En ese listado pues te aparecerán cosas como que se me rompa un cristal, que se me rompa una tubería, que salga ardiendo no sé qué, que se me averíe determinado equipo. En función de tu negocio pues debes tener un listado de cosas. Pues de ese listado de cosas ahora vamos a ver cuáles son las que se pueden asegurar y cuáles no hay solución y no se podrán asegurar. Para esta parte, que no se puede asegurar porque no existe en el mercado, esta posibilidad, sobre todo cuando hablamos de pequeños comercios, de pequeños negocios o de pymes que no son demasiado grandes, pues lo que hay que hacer es, una vez que sabemos que eso puede ocurrir y que nos puede afectar a nuestro negocio, tenemos que buscar soluciones, aminorar en lo posible las posibilidades de que esto ocurra y si ocurre, pues que el daño sea el menor de los posibles. Y como tercera pata, pues si es posible tener un colchón financiero, tener un poco de dinero reservado para esta cantidad de cosas que no van a cubrir los seguros y que pueden ocurrir y que podemos necesitar. Este colchón de dinero que debemos tener en la empresa y que debemos ir haciendo desde luego en la empresa, además de las cosas que no cubren los seguros, podremos aplicarla también para las cosas que no nos interesan que los seguros cubran. O si queremos aplicar una franquicia en alguno de estas cosas para que nos baje la póliza, en alguno de estos riesgos, para que nos baje la póliza y asumir nosotros cuando ocurra ese siniestro. Y así pues podemos ahorrar dinero en la póliza de seguros y si lo hacemos bien los cálculos, pues puede ser más interesante. Bueno, vamos a ir al grano. ¿Qué cubre un seguro para un negocio? Pues en principio tenemos que fijarnos en los grandes grupos de coberturas. Por un lado, el incendio. Todo lo que tenga que ver con incendio, explosión o caída del rayo, que está todo metido en un conjunto de cosas. Por otro lado, lo que tiene que ver con los daños por agua. Las tuberías, el agua canalizada, o podemos pensar también en agua que venga pues, de otros sitios, ¿no? El robo, una de las partidas más importantes según qué tipo de negocio. Todo lo que tiene que ver con la sustracción ilegítima de nuestros bienes, pues es otra de las posibilidades que las compañías de seguros cubren. El más importante, la responsabilidad civil. Se puede hacer siempre el seguro de responsabilidad civil aparte, con una póliza específica para eso. Hablaremos otro día de cómo se hace un seguro de responsabilidad civil. Pero en principio muchas veces vamos a poder tener nuestro seguro de responsabilidad civil dentro de la misma póliza multirriesgo de comercio o de pyme y no será peor opción. Hay veces que sí, dependiendo de cada caso, pero no vamos a entrar hoy en esto. Dentro de esta responsabilidad civil hay muchas diferentes responsabilidades civiles que cubrir. La de explotación, la patronal, la de productos, después la vemos. Y después la rotura de cristales, si queremos ponerlo aparte, pues que también es muy importante y hay que contar con ello porque suelen ser pues elementos caros de reponer, sobre todo las fachadas. Pues ahora tenemos cristales de 3 capas y de 2 capas que son muy grandes, pues cuesta mucho dinero, porque cuesta mucho dinero el cristal y cuesta mucho la instalación. Y después
Otra garantía importante es la del lucro cesante. Con la garantía de lucro cesante lo que hacemos es cubrir, en caso de que la empresa, el comercio, tenga que cerrar, por un siniestro cubierto por una de estas garantías, generalmente que he contado antes, aunque algunas lo limitan nada más al incendio, pero en principio por alguna cobertura, con algún siniestro que tenga que ver con las coberturas de las pólizas, y tenemos que cerrar el negocio. Entonces la compañía nos indemnizará en una cantidad diaria que habremos preestablecido o con los gastos generales de la parte proporcional de los días que hayamos cerrado. Esas son un par de fórmulas. No solo se pueden asegurar los gastos generales, también se podrían asegurar el beneficio bruto. Es más complejo y menos usual. Pero hoy por hoy pues lo más sencillo es una cantidad fija. Calculamos cuánto necesitaremos para pagar nuestros gastos, 100, 200, 300 o 50 euros al día, y ponemos esa cifra, cada día que tengamos cerrado cobramos y ya está. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de estas cuestiones con un poquito más de detalle. Como básico siempre vamos a encontrar la parte de incendio, de explosión, de queda del radio. El incendio, hablamos siempre de cuando hay llama. Que se queme algo sin que haya producido llama no suele ser un incendio. Y esta es una cuestión importante. Y con explosión pues hablamos siempre de explosiones. Dentro de la garantía de incendio tenemos también generalmente incluido los daños eléctricos. Estos daños que se producen muchas veces por una subida de tensión, un cortocircuito, y que se va un diferencial del cuadro de la luz, etc. Esto generalmente está dentro de la garantía de incendio. También dentro de la garantía de incendio ahí normalmente están incluidos pues otra serie de grupo de coberturas, como la reposición de archivos o de moldes, y suelen ir casi siempre incluidos aquí, porque más que nada porque la garantía de incendio es básica y siempre ha sido básica, y es la principal y donde se cubren muchas más cosas. Incluso antes era muy habitual dentro de la garantía de incendio pues ver los daños por agua incluidos siempre dentro de la garantía de incendio. Los daños por agua, ya que lo menciono, pues otra de las coberturas imprescindibles, en la que más pensamos que muchas veces no es tan necesaria, porque tampoco ocurre tantas veces en según qué tipo de negocio, sí en un comercio, sí en hostelería, por ejemplo, pero a lo mejor no es tan importante cuando hablamos de una pyme. De hecho, en muchas pymes nos vamos a encontrar con que la garantía de daños por agua tenga franquicia y no se cubra el 100% de los daños que provoque. ¿Por qué? Porque así la compañía abarata un poco el precio. Entonces, esto es habitual. Hay compañías que no ponen franquicia, pero es muy habitual que en pymes siempre pues encontremos esta franquicia en la garantía de daños por agua. Cuando os decía que había que tener en cuenta el valor de los cristales, pues es porque en muchas ocasiones la compañía os va a dar opciones diferentes para asegurar esos cristales. Y os van a decir 1.500, 5.000, 10.000 o 100.000, no sé, lo que sea. Entonces es muy importante saber cuánto cuesta cambiar los cristales, cuánto cuestan cambiar todos los cristales del local, porque si hay una explosión van a saltar todos. Hay que pensar que por esta cobertura también suelen ir cubiertos los rótulos luminosos, y podrían incluso cubrirse a lo mejor loza sanitaria. Si es una cobertura más extraña en los seguros de comercio, pero las hay que cubren también la rotura, la loza sanitaria, incluso podría venir cubierta por la rotura dentro de esta cobertura. Dentro de incendio tenemos más daños que tienen que ver con la electricidad, los que provocan daños en los propios elementos, en el propio mobiliario. Que una subida o una bajada de tensión provoque un cortocircuito o que se estropee un aparato. Y se puede cubrir que cubra cualquier aparato del local. Incluso hay compañías que nos ofrecen no solo por esta circunstancia, sino por cualquier otra circunstancia. Esto es la avería de estos equipos electrónicos o la rotura de maquinaria.
Con estas garantías se cubre la avería en sí, no provocada, no tiene que venir provocada ya por una alteración de la corriente, ya no es un daño eléctrico, sino que es una avería propia, una avería que no tiene que ver con mantenimiento y que se ha producido de repente. Esto es menos habitual verlo, pero sí que hay compañías que lo hacen y lo hacen a un precio acorde y que se puede contratar fácilmente y que no es muy caro, pero siempre, o casi siempre, llevará franquicia. Una franquicia pequeñita, pero si se nos avería el ordenador y es el disco duro que cuesta 500 o 400, pues nos pagarán nada más 300 o 200 o 450. Pero que sepáis que está la posibilidad de poder incluir la avería de equipos electrónicos o la rotura de maquinaria. Maquinaria que puede ser el aire acondicionado o una máquina que tenemos para el desempeño de nuestro negocio. Entramos en la garantía de robo para no extenderme demasiado. Y el robo es que entren en el local ejerciendo fuerza, rompiendo algo. Aquí generalmente hay poco problema y se suele venir cubriendo pues prácticamente sin ningún problema pues cualquier cosa que se lleven del local. Otra cosa es si se indemniza a valor total, a valor real o a valor de reposición. Entraremos en otro vídeo a contar estas diferencias que son muy interesantes y que hay compañías que indemnizan de una manera y que indemnizan de otra y que sí que es recomendable conocer esto porque el precio de la póliza puede variar mucho, pero claro, varía mucho más cuando recibimos la indemnización. Dentro de la garantía de robo, además se incluye la expoliación, el atraco. Incluso pues se incluyen coberturas para los clientes, el atraco a clientes o a empleados. Y una parte muy importante que es en el transporte, el dinero en el transporte al banco. Y es para esta cobertura, para llevar el dinero al banco o traerlo del banco. En teoría no es para llevar el dinero de paseo ni para que tenga cobertura el sábado. Es en ese trayecto. Hay compañías que limitan el horario incluso y conviene pues leer muy bien exactamente los límites de esta cláusula para saber hasta dónde llega la cobertura del atraco del envío de dinero al banco o de los cobradores, que también se puede asegurar. Cuando la responsabilidad civil, aquí hay mucha variedad y se puede asegurar pues prácticamente todo en un multirriesgo moderno, aunque haya cosas que es mejor hacerla por una póliza de responsabilidad civil aparte. Pero en principio, lo que es la garantía de la responsabilidad civil inmobiliaria, si somos propietarios del local, o locativa, si somos inquilinos, para cubrir la del el local contra el propietario, la de explotación, que es la propia de la explotación del negocio, si causamos un daño en la propia explotación del negocio, en el propio desempeño de la actividad. No hay que confundirla con la responsabilidad civil profesional, que es la de la equivocación del profesional al hacer el trabajo. Esto es otra cosa y lo comentaremos en otro momento porque es largo. Se puede asegurar generalmente la responsabilidad civil patronal, que es la que tenemos por si uno de nuestros empleados fallece generalmente trabajando en el local y al final pues podemos ser responsables. Y una muy importante que es la de productos o trabajos terminados. Esta responsabilidad civil cubre el daño que podamos producir por el producto que vendemos. Lo veréis muy fácil en un bar, si sirve una comida en mal estado, el daño que puede provocar. Esta es lo que se paga por la cobertura de productos. Y es muy importante tener claro que la tenemos contratada. Y la de trabajos terminados pues es similar, es cuando hemos entregado el trabajo, el daño que puede provocar una vez que esté terminado. Y generalmente las compañías suelen ofrecer la posibilidad de cubrir la responsabilidad civil en los trabajos en el exterior. O sea, cuando realizamos servicios a domicilio, por decirlo de alguna forma. O sea, una empresa un taller de lunas que repara lunas a domicilio, que es muy común que tener una unidad móvil para cambiar el cristal de un coche pues casi in situ, ¿no? Pues por aquí podría ir esta cobertura. Como decía, el lucro cesante, la pérdida de beneficios, la paralización, que lo llaman de muchas formas las compañías. Esto lo que hacen las compañías es indemnizar por cada día de baja
en función de una cantidad fija o de los gastos generales que hayamos declarado que tenemos anticipadamente. Por eso decía en el primer capítulo que era muy importante saber estas cifras de volumen de facturación, de gastos generales, etcétera, para tener claro cuáles son las cifras que necesitamos para poder tener cubierto nuestro negocio en caso de que tengamos un siniestro. Esto hay veces que es muy barato asegurarlo, que es súper barato, y hay veces que es más caro, dependiendo muchas veces de las compañías y de cómo lo tengan montado el producto, pero bueno, pues conviene siempre preguntar por cuánto cuesta esto, porque nos podemos llevar sorpresas y que sea muy extremadamente barato. Y ahora está muy de moda la cobertura de ampliación a todo riesgo, el daño accidental. Esto cubre cualquier cosa que no esté cubierta ya de antes, que no venga en el contrato como cobertura, con los límites que tiene por otro lado. Son cosas que sean diferentes y que sean pérdidas por hechos súbitos, accidentales e imprevistos. Una rotura de algo y es muy genérico y pues si no tiene ninguna exclusión rara, pues sirve casi para cualquier cosa. También esta cobertura vamos a encontrarla siempre con una franquicia, 100, 150, 300 euros, porque si no costarían miles de euros una póliza de estas y eso tampoco tiene sentido porque no tendría ningún efecto. Por lo tanto, pues podemos encontrar esta garantía de ampliación a todo riesgo con precios muy normales, que no exceden demasiado y que en alguna ocasión nos pueden venir bien. Yo recuerdo el último que hemos pagado, por ejemplo, ha sido porque un secador en una peluquería, de estos que van pegados en la pared, se cayó encima de... Bueno, pues se pagó el brazo, este secador que está otra vez ahora de moda, que se pegan en los brazos y se colocan las señoras encima. Pues uno de estos es una de las coberturas, pues un ejemplo que hemos vivido hace muy poco tiempo y que bueno, pues es un ejemplo de una cosa que generalmente no está cubierta en una póliza de seguros y que de esta manera pues sí que se puede. Bueno, y no me quiero entretener más. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya servido. Y si te ha interesado algo, si crees que es de utilidad, pues te agradezco que lo compartas el vídeo, que le des a me gusta, que pongas un comentario y nos hagas las preguntas que quieras y te las contestaremos aquí debajo y que nos vemos en el siguiente. Chao.